Bueno amigos de YouTube, entonces el día de hoy tenemos el curso de circuitos eléctricos desde cero. Me gustaría darles una iniciación a lo que son los diferentes teoremas, ¿cierto? Todo el análisis matemático que se tiene que hacer para poder comprender el funcionamiento de los circuitos eléctricos. Para comenzar, me gustaría definir qué es un circuito eléctrico. Entonces, un circuito eléctrico básicamente es que es la interconexión de dos o más componentes en una trayectoria cerrada, ¿cierto? Entonces básicamente lo que hace un circuito eléctrico es transportar corriente dentro de un camino cerrado, como lo podemos ver en esta figura. Entonces, como pueden ver, el dibujo es algo extraño a simple vista, ya que hay componentes que no comprendemos, pero vamos a comprenderlos ahora mismo. Entonces, básicamente tenemos que un circuito eléctrico es una trayectoria cerrada, ¿cierto? Por donde fluye corriente. Entonces, vamos a ver cuáles son los conceptos fundamentales de los circuitos eléctricos. Primeramente, el voltaje. El voltaje es una capacidad física que tiene un circuito eléctrico, ya que impulsa a todos los electrones por un conductor. Ya veremos quién es el conductor. Esto quiere decir que el voltio, ¿cierto? Conduce la energía eléctrica con mayor o menor potencia, ¿cierto? Y sus unidades son los voltios. Entonces, retomando el circuito anterior, ¿cierto? De lo que está dentro de este óvalo se va a conocer como fuente de voltaje, ¿cierto? Una fuente de voltaje puede ser alterna o continua, ¿cierto? Pero va dependiendo de muchos factores que los vamos a ver mucho después. Luego, una fuente de voltaje siempre contiene un polo positivo, que es por donde se va la corriente, y un polo negativo, que es el que va conectado a tierra, como lo podemos ver acá. Esta figurita que son como rectángulos pegados, ¿cierto? Significa que hay una conexión a tierra. Luego está la corriente. La corriente es el movimiento de las cargas, ¿cierto? Es la vibración de las cargas en un circuito. Y pues como les dije, voltaje puede haber voltaje continuo o alterno, entonces la corriente también puede ser continua o alterna. Entonces vamos a definir qué es una corriente continua. La corriente continua es aquella en donde los electrones circulan en una misma cantidad y sentido. Básicamente lo que dice la corriente continua es que todo fluye en una misma dirección. En cambio, la corriente alterna es aquella que durante un preciso tiempo circula en un sentido y en otro puede llegar a cambiar completamente. Y todo este proceso se vuelve a repetir de forma constante. Por eso, en este momento, o después de ver el video, los invito a que vayan a ver cómo es una fuente de corriente alterna. Y se van a encontrar con funciones seno y coseno que nosotros las vamos a analizar mucho después, ya que necesitamos comprender los conceptos fundamentales. Entonces, básicamente, en el circuito eléctrico, ¿cierto? Esta flecha, ¿cierto? Voy a sacar el puntero. Esta flecha roja va a identificar a la corriente eléctrica, ¿cierto? Entonces, eso va a ser. Ahora, el tercer componente va a ser la resistencia, ¿cierto? La resistencia eléctrica es la posición al flujo de electrones, ¿cierto? Que se mueven a través de un conductor. Entonces, lo que hace la resistencia es oponerse, resistirse al paso de la corriente eléctrica, ¿cierto? Se identifica con la letra griega omega en honor a un físico, y aquí tienen su nombre. Entonces, vamos a identificar cómo se ve una resistencia. Como pueden ver, pues una resistencia son como triángulos punteados, ¿cierto? Entonces, esta figura va a identificar a la resistencia. Luego me gustaría añadir la ley de Ohm. La ley de Ohm puede que sea una de las fórmulas, uno de los conceptos matemáticos y físicos más importantes que pueden haber para el análisis de circuitos eléctricos. Entonces, primero vamos a comprender las unidades básicas en cualquier circuito. Entonces, como por ejemplo las unidades físicas, podemos tener los metros, kilómetros, ¿cierto? En circuitos tenemos nuestras propias unidades, ¿cierto? El voltaje
se mide en voltios y en los libros aparece como la letra E. Entonces, la corriente se mide en amperios, ¿cierto? Y básicamente en los libros se ve como la letra I. Ahora, la resistencia se mide en ohmios, como lo vimos anteriormente, y tiene este simbolito. Entonces, en los libros se ve como la letra R. Luego, ¿qué vamos a ver? Esta va a ser una dinámica muy chévere. Entonces, esta foto nos identifica la fórmula general de la ley de Ohm, ¿cierto? Que básicamente nos dice que ¿qué? El voltaje, ¿cierto? El voltaje, a ver si se logra ver, es igual a la corriente que circula por el circuito por la resistencia, ¿cierto? Entonces vamos a tener esto. Vamos a tener esto. Entonces, básicamente ya, una vez teniendo esto, vamos a ver. E y R. Ya sabemos qué es la E, que es voltaje. Ya sabemos qué es la I, que es la corriente. Sabemos que la R es la resistencia. Entonces, para sacar la fórmula de Ohm, simplemente vamos a definir qué queremos sacar. Digamos que queremos sacar primero la corriente. Queremos saber cuál es la corriente que hay en un circuito. Entonces, básicamente vamos a tapar con el dedo esa letra, ¿cierto? Esa letra. Entonces, como vemos el dedo acá, ya está. Y luego nos va a aparecer la E y la R. Entonces, como pueden ver, ellos se están dividiendo, ¿cierto? Entonces, aquí arriba aparece la E y abajo aparece la R. Entonces, decimos que la I es igual a E sobre R, porque la R estaba abajo, ¿cierto? Entonces, básicamente va a ser eso. Luego, digamos que queremos encontrar el voltaje. Ya sabemos que el voltaje es el E, ¿cierto? Entonces, tapamos con el dedo esa letra. Entonces, tapamos esa letra y finalmente nos va a quedar que I y R están juntas, ¿cierto? Están juntas. Eso quiere decir que se van a multiplicar. Entonces, decimos que E es igual a I por R, ¿cierto? Decimos que se van a multiplicar porque están juntas. Si una estuviera encima de otra, decimos que se dividen. Pero aquí, como están juntas, se multiplican. Ahora, digamos, el componente final que nos falta es la resistencia. Entonces, tapamos la R que tenemos por aquí, la tapamos y decimos que la resistencia va a ser igual a ¿qué? El E está arriba, por lo tanto va a ser el numerador. Miren, y la corriente va a estar abajo, por lo tanto va a ser el denominador, ¿cierto? Entonces, esta va a ser la fórmula general de la ley de Ohm. Es muy importante entender cuál es el proceso de este dibujo, ¿cierto? Ya que todo esto son conceptos matemáticos, pero son muy fáciles sacarlos por medio de métodos tan dinámicos y tan chéveres como estos, ¿cierto? Entonces, básicamente es esto. Esta es la ley de Ohm. Eh, Próximamente estaremos subiendo ejercicios de aplicaciones de la ley de Ohm y vamos a comprenderlos muy bien. Entonces, muchas gracias.